Pues hoy tenemos una sesión muy especial con unos invitados de lujo a los que quiero darles muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y donde vamos a hablar un poco del Plan Medellín, que creo que representa muy bien pues, todo lo que hemos estado discutiendo a lo largo de estas últimas semanas, pero puesto en práctica y en la realidad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Hoy contamos con la presencia de Marcela Noreña, que es arquitecta y magíster en diseño de paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín y trabaja en temas relacionados con la gestión de infraestructura verde y del paisaje, con énfasis en la planificación y el diseño multiescalar verde. Pues todo conceptos que hemos estado discutiendo de alguna manera durante estas semanas, ¿no? Es coordinadora del Comité Interinstitucional del Hábitat, mapa de actores, recordamos, que hace parte del sistema de gestión ambiental del municipio de Medellín. También con Nelson Enrique Agudelo, es arquitecto y magíster en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, también con un interés particular en el desarrollo de proyectos multiescalares. Ha participado en procesos proyectuales de piezas arquitectónicas, de espacio público, de planes maestros, planes parciales, procesos de ordenamiento territorial y ejercicios de planificación urbanos y regionales. Sara Patricia Molina es ingeniera forestal con maestría en diseño del paisaje, tiene experiencia en estrategias de conservación a través de procesos de participación comunitaria, planificación ambiental del territorio con grupos multidisciplinares y uso de herramientas geoespaciales. Y Jorge Luis Vázquez es ingeniero forestal de la universidad también, es magíster en restauración del paisaje por la Universidad del Águila y en gestión de recursos culturales, ambientales y paisajísticos, además. Se desempeña como investigador de la Fundación Grupo HTM y es miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectura del Paisaje. Es interesante para nosotros ver también esta combinación de perfiles, porque algo de lo que hemos estado discutiendo y viendo durante estas semanas del curso es cómo pues, este diseño de soluciones basadas en la naturaleza o de pensar las ciudades desde un punto de vista de desarrollo un poco distinto al tradicional, pues requiere inevitablemente una combinación de perfiles en un equipo multidisciplinar que trabaje en el diseño de estas soluciones. Entonces, pues también en la descripción de sus perfiles hemos visto muchos elementos que hemos estado discutiendo a lo largo de estas semanas. Así que muchísimas gracias otra vez por acompañarnos hoy, por compartir con nosotros esta experiencia que creemos que va a ser interesantísima para todos los participantes. Y sin nada más, pues les doy la palabra para discutir sobre el Plan Medellín. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. La idea que tenemos el día de hoy es poderle mostrar los avances que tiene Medellín en la formulación del plan de renaturalización. Entonces, nuestro objetivo pues, el día de hoy es poderles, que ustedes vayan como aterrizando lo visto en el curso de las soluciones basadas en la naturaleza y que conozcan el proceso que viene desarrollando la ciudad de Medellín en la formulación y construcción del plan de renaturalización. Quería hacer como una pequeña precisión. Nos falta alguien del equipo que se llama Marcela Sánchez. Ella es economista y está encargada de toda la estrategia financiera del proyecto. Bueno, entonces acá para un contexto sobre la gestión del verde y lo que nosotros venimos desarrollando desde la Secretaría de Medio Ambiente, estamos trabajando en todos los temas de infraestructura verde desde un manual de silvicultura urbana donde empezamos a trabajar el concepto de la multiescalaridad en 3 escalas que más adelante van a ver de qué forma lo estamos trabajando. Y estamos acá en esta imagen mostrando las incidencias que hemos tenido fuertes desde el pasado plan de desarrollo, desde Medellín Cuenta con Vos, donde empezamos a hablar de ese concepto de infraestructura verde y todo el tema de un desarrollo de una estrategia de renaturalización. En el actual plan de desarrollo tenemos una dimensión de ecociudad donde estamos abordando este plan de forma muy fuerte, trabajando el componente de urbanismo ecológico y toda la parte de corregimientos y desarrollo rural. Para nosotros este es un proyecto, como ustedes miraron en la información que les mandamos, es un proyecto de la Comisión Europea, pertenece al programa Horizonte 2020, se llama Urban Green Up, es un proyecto de 5 años. La
digamos que la responsabilidad de Medellín es poder entregar un plan de renaturalización formulado al 2022, pero bajo las exigencias que tenemos dentro de la misma alcaldía y digamos como los avances que tenemos, la idea es poderlo terminar el año entrante. Entonces, la idea de este proyecto es poder mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire, la gestión del agua y aumentar la sostenibilidad de nuestras ciudades a través de soluciones basadas en la naturaleza. Medellín, entonces, es la única ciudad seguidora en Latinoamérica. Y lo que queremos a través de esto, de todo este trabajo, es poder reglamentar un acuerdo 47 que tiene que ver con la generación, el mantenimiento y la conservación de las zonas verdes de Medellín. Se convierte entonces en una gran oportunidad para la ciudad. En esta otra diapositiva, para no extenderme mucho, desde la parte como administrativa y cómo nos enmarcamos, quiero mostrar aquí en toda la parte izquierda, vemos como los programas que se resaltan desde la dimensión de ecociudad dentro del plan de desarrollo, y en la parte derecha vemos los planes, porque la idea con esta formulación de este plan es poder generar sinergias entre planes y proyectos. Entonces tenemos una línea estrecha con el plan de ordenamiento territorial, que es el que nos da los lineamientos base, el GIPSE de Medellín, la política de biodiversidad, el plan de acción climático, la política integral de salud ambiental PISA, el plan ambiental municipal, el plan de drenaje urbano, el plan de gestión de riesgos y desastres y todo lo que tiene que ver con la parte rural sostenible. Entonces, lo que buscamos a través de la formulación de este plan es una ciudad que preserve, genere, restaura, conozca y use sosteniblemente sus espacios urbanos y rurales. Acá le doy la palabra a Sara Molina para que explique toda la parte conceptual del plan. Bueno, buenos días. Nosotros hemos planteado a lo largo de este proceso un modelo conceptual alrededor de unas preguntas clave, como lo vemos en la diapositiva, para poder dar respuesta a la construcción de este plan y a las necesidades que tiene la ciudad. Entonces hablamos básicamente de 4 grandes bloques de trabajo que responden a diferentes preguntas. Entonces el primero, pues sin lugar a dudas, es una estrategia de participación que es muy importante para lograr la sostenibilidad del mismo plan. Nos hacemos preguntas como quiénes serían las personas o los actores que estarían allí implicados. Entonces estas respuestas las vamos a ver a partir del modelo de gestión y la estrategia financiera, cómo poder financiar estas diferentes soluciones basadas en la naturaleza sobre el territorio. Y un cuarto bloque muy importante se refiere a el modelo espacial, el modelo territorial. Y acá entonces las preguntas son, bueno, ¿dónde debemos operar en la ciudad? Eso lo encontramos a partir de las prioridades o los retos que vamos a ver a continuación, sobre qué elementos espaciales puntualmente se realizarían las acciones. Esto lo identificamos a partir de la oferta territorial como esos espacios de oportunidades a través de las infraestructuras verde, azul y gris, y cómo hacerlo a través de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hablando de este modelo territorial específicamente, tenemos esas 3 preguntas: ¿dónde?, ¿sobre qué? Y ¿cómo hacerlo? El dónde se refiere a esas prioridades, esas urgencias que se identifican como los retos de las ciudades asociados a el tema de cambio climático, la gestión del agua, la calidad del aire, etcétera. Y la oferta territorial, que sería sobre qué elemento puntual es esas infraestructuras, esos elementos físicos del territorio que se asocian a las infraestructuras verde, azul y gris. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Son esas soluciones que están inspiradas en la naturaleza y que tienen unas funcionalidades específicas para darle respuesta a esos retos, a esos dónde, ¿cierto?, a las urgencias. Acá vemos entonces que para la ciudad de Medellín se han identificado 9 retos que, digamos, cada uno de ellos los hemos clasificado en básicamente 4 grandes bloques. Entonces, lo que se refiere a el cambio climático sería como ese reto sombrilla, ese reto que nos cobija a los demás y sobre el cual se ven reflejadas muchas de las acciones que se desarrollan. En la parte inferior vemos los retos asociados a calidad del aire, calidad del agua, renovación urbana y generación de espacios verdes, que serían los retos que nosotros identificamos como instrumentales, aquellos sobre los cuales podemos operar. Finalmente, entonces, en la parte superior vemos los retos que se asocian puntualmente a la justicia y la cohesión social y salud pública y bienestar,
que son, digamos, los propósitos también para los cuales se están generando estas soluciones basadas en la naturaleza, y el equilibrio, la sostenibilidad de este plan lo hallaríamos a través de mercados verdes y la participación de todos los actores. Entonces, para comenzar a dar respuesta a esta serie de preguntas, encontramos esa primera pregunta, que era ¿dónde? El dónde es a través de la identificación espacial de los diferentes retos. Aquí es importante aclarar que toda la información que nosotros hemos venido utilizando es información oficial suministrada por la misma administración municipal y algunos estudios complementarios. Espacializamos e identificamos esta información en el territorio, y a partir de la confluencia de los diferentes retos que vimos hace un momento, entonces se encuentran esos puntos calientes en la ciudad, que sería donde están las mayores urgencias en el territorio. Aquí entonces vemos la segunda pregunta, que es sobre qué elementos operar. Entonces hablamos de la infraestructura verde, la infraestructura azul y la infraestructura gris. La infraestructura verde asociada a todos los espacios verdes y la estructura ecológica principal de la ciudad, los azules con todo el sistema hidrográfico también de la ciudad, y la infraestructura gris asociada a grandes superficies o el sistema de movilidad y transporte también. Finalmente, entonces, como la idea es darle respuesta a las preguntas en un mismo espacio, se superponen las preguntas también, espacialmente hablando. Entonces decimos el dónde están los retos, sobre qué, la infraestructura, y cómo, a partir de soluciones basadas en la naturaleza, de las cuales Medellín ya ha venido desarrollando previo a la llegada de este proyecto, pero que aquí las recogemos y las capitalizamos como experiencias anteriores o tempranas. Soluciones basadas en la naturaleza como corredores de conectividad, huertas, muros verdes, techos verdes. Importante, se hablaba de la multiescalaridad al principio. Entonces, como este proyecto está asociado a otros instrumentos de la ciudad que ya han sido desarrollados previamente, identificamos a través del Manual de Silvicultura Urbana la importancia de la multiescalaridad y acogemos estas mismas escalas que plantea el manual. Entonces vemos en la escala macro una escala con una oportunidad de hacer una planificación en la ciudad, en la escala meso identificar esos grandes sistemas que tiene la ciudad, como el sistema de espacio público o el sistema de movilidad y transporte, la red hidrográfica de la ciudad, el conjunto de zonas verdes que tiene la ciudad, y en la escala micro esas acciones puntuales que de manera encadenada van a permitir darle respuesta a esas urgencias de las que hablábamos al principio. Bueno, ya digamos que en la aplicación concreta para Medellín de estas preguntas, esta metodología que Sara les acaba como de explicar, se realiza, digamos, una cartografía que empieza a materializar, digamos, estas preguntas y estos objetivos dentro de la ciudad, dentro de ellos los retos, esa pregunta del dónde, a partir de los 9 retos que mencionaba Sara ahorita, con sus diferentes, digamos, objetivos, pero de cada uno de estos retos contienen unos subretos. Es decir, el tema, por ejemplo, de manejo del agua tiene dentro del tema de calidad del agua, que por ejemplo lo cartografiábamos con temas como vertimientos a los cuerpos de agua, vertimientos, digamos, directos a los cuerpos de agua, escasez de agua, aridez la aridez de las cuencas, para temas, por ejemplo, de bienestar y salud pública, se mapificaron o se tomó como fuente de información de la información que Sara decía que tiene, digamos, la administración municipal, las enfermedades asociadas al cambio climático, en fin, cada uno de estos retos dentro tienen 3 o 4 subretos que también que se mapificaron, y entre todos sumaban 15 subretos. De estos 15 subretos, se cartografiaron, se mapificaron en la ciudad, y lo que tenemos en esta imagen, las zonas un poco más rojas, más fuertes, más intensas, son donde se suman esos 15 subretos, y las partes más claras donde hay hasta 10 subretos. Es decir, que ahí empezamos a responder la pregunta del dónde, digamos, a partir de los retos y a partir, digamos, de la información de los subretos, teniendo las áreas donde hay una mayor sobreposición de subretos, entendiéndola como una mayor sobreposición de problemáticas. También se identifica, como Sara decía, digamos, la oferta territorial a partir de la infraestructura verde, azul y gris, teniendo en cuenta la infraestructura verde como los espacios públicos de la ciudad y las zonas verdes, asociadas, digamos, a quebradas, a las áreas de movilidad, la infraestructura azul asociada, digamos, a toda la red hidrográfica a partir de acuíferos, zonas de recarga,
red hídrica, humedales y la infraestructura gris asociada a los espacios públicos duros, plazas, plazoletas, parques recreativos, pero teniendo en cuenta ese suelo duro, equipamientos, grandes superficies, infraestructuras de transporte, donde allí se aplicarían, digamos, esas NBS. Es decir, se identifican las zonas con las mayores problemáticas, se identifica la oferta, es decir, donde se actúan con las NBS, donde se van a localizar las NBS y ya por acá, un momento que ya por acá hacemos una clasificación del catálogo de NBS. Este es el catálogo de NBS proporcionado por el Urban Green App, y lo que hacemos con este catálogo es relacionarlo con las diferentes infraestructuras. Entonces por aquí ven, digamos, unos recuadritos por acá azules, otros verdes y otros naranjas. Los azules corresponden a la infraestructura azul, los verdes a la infraestructura verde y los grises a la gris, los naranjas, perdón, a la gris. En este sentido, pues ya hay, digamos, unas categorías y unas NBS concretas que podemos aplicar a la infraestructura que estamos identificando para, digamos, resolver esos o abordar esos retos de ciudad. Dentro de esas NBS, como lo decía Sara ahorita, pues hay varias de estas que así no tengan, digamos, hasta ahora no hayan tenido el nombre de NBS dentro de Medellín, pues si vamos, digamos, a la definición de las NBS, ya Medellín ha venido desarrollando varias de ellas, como corredores verdes, muros verdes, ecohuertas, ecoparques y algunas alternativas y estrategias que Medellín ha venido implementando ya desde hace algunos años, que digamos que va de la mano de todo el discurso y toda la conceptualización de las NBS. Pues en ese sentido, nosotros hemos empezado a localizar algunos de esos proyectos que llamamos nosotros acciones tempranas de NBS en Medellín. Algunas de estas, pues las que tenemos aquí, digamos, identificados, los que tenemos aquí identificados son los proyectos que tienen, digamos, una combinación de varias NBS y que vemos como un potencial para desarrollar en sus alrededores otras NBS y fortalecer estas áreas, además pues de empezar a hacer un tejido de esa estructura ecológica de la ciudad y tener esa noción de las 3 escalas que mencionaba Sara ahorita. Entonces, digamos, como ya bajando un poco de escala el ejercicio y para comprender cómo viene trabajando el modelo territorial, estos que hay por acá son unos puntos de áreas que se han venido trabajando en la ciudad con algunas infraestructuras verdes y algunas acciones tempranas, y lo que hacemos es identificar esos retos en esas zonas. Lo que vemos en más rojo son las áreas que combinan, digamos, la mayor cantidad de retos, y aquí tenemos, digamos, un listado donde están los retos, los diferentes subretos y las áreas donde hay presencia o ausencia de esos subretos, teniendo las zonas rojas las más altas, donde se reúnen esos 15 subretos que les mencionaba ahorita, y las zonas verdes, donde hay la menor cantidad de subretos. Dentro de esta lógica, se identifica también entonces las infraestructuras azules, las infraestructuras verdes y las infraestructuras grises que tenemos en estos lugares para empezar, digamos, a intervenir los espacios. Estas son las acciones tempranas que ha venido desarrollando, digamos, la administración municipal, donde ya, digamos, hay unas intervenciones en infraestructuras verdes como jardines verticales, algunos polinizadores, algunos parques de bajo impacto, intervenciones arbóreas, algunos mariposarios o zonas también después de polinizadores. Entonces, digamos que en estas pequeñas áreas que Medellín ha empezado, digamos, a intervenir, ya hay una reflexión sobre algunas NBS, que lo que pretendemos nosotros es que no sean solamente unas acciones puntuales, aisladas, sino que en relación al mapa de retos que les mostraba ahorita, es empezar a generar ese tejido urbano que nos permita solucionar las problemáticas que hemos encontrado a partir de estos retos, y que estas acciones se aplican, digamos, sobre esas infraestructuras verdes que les mencionaba. Estas que estamos viendo puntualmente están sobre zonas verdes de quebradas o áreas aledañas a las quebradas. Hay, digamos, aquí el potencial de generar ese tejido a partir de espacios públicos, equipamientos, algunas secciones viales y otros elementos de la ciudad que tienen un potencial para la aplicación de NBS. Bueno, mencionábamos también la importancia de la participación de los diferentes actores en el proceso, no solamente de construcción del plan de renaturalización para la ciudad de Medellín,
sino también para lograr su sostenibilidad, ¿cierto? Monitoreo, seguimiento pues al plan, etcétera. Esta estrategia de participación, además de ser una necesidad pues para todo plan, hace parte de uno de los requerimientos explícitos que plantea el proyecto Urban Green Up a las diferentes ciudades seguidoras, y lo mencionan o lo denominan proceso de co-creación, donde se deben vincular actores privados, institucionales, ciudadanos, académicos, a través de diferentes mecanismos. Nosotros, hasta el momento y dadas pues, las condiciones de pandemia, hemos logrado establecer algunos contactos a través de las vías virtuales, ¿cierto? Reuniones, hemos hecho talleres, webinars, con mucho lo que tiene que ver con encuestas virtuales. Hay, por ejemplo, la semana las encuestas que hemos desarrollado, hasta el momento llegamos a 4 tipos de encuestas diferentes, unas asociadas a los riesgos de la gestión, que más adelante nos van a explicar, otras a las soluciones basadas en la naturaleza, que se han podido compartir con diferentes funcionarios de la administración municipal, con métodos ambientales, perdón, de la ciudad, como parte de esos actores ciudadanos. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a contar un poco lo que hemos venido desarrollando en relación con el modelo de gestión. Como todos sabemos, las ciudades tienen una gran cantidad de planes y de instrumentos de ordenación y de planificación que muchas veces no se terminan implementando por diferentes razones, y no solo financieras, sino de articulación o de liderazgo institucional. Entonces, dentro del plan de renaturalización, tenemos de alguna manera la misión de construir un modelo de gestión que permita entender primero cómo funciona hoy la renaturalización en la ciudad, a partir de qué actores públicos, privados o comunitarios, mixtos, etcétera, y cómo en el futuro se pueden articular para una más acorde y más eficiente implementación del plan. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos son 5 grandes campos de análisis que estamos desarrollando en el marco del plan y en el marco del modelo de gestión. En primer lugar, necesitamos entender quiénes intervienen en la infraestructura verde y la estructura ecológica de la ciudad. En segundo lugar, cómo operan esos actores, a través de qué instancias o de qué mecanismos cotidianos se articulan. También entender muy bien qué funciones tiene cada uno de ellos dentro del marco de gestión del verde urbano, porque es común ver solapamientos o redundancias o desarticulaciones, e incluso en algunos casos fricciones o conflictos de competencia. En cuarto lugar, entender cuáles son esas capacidades, destrezas o potenciales que cada actor tiene para desempeñar las funciones que por norma le están asignadas. Y finalmente, qué limitaciones, qué barreras o qué obstáculos tienen cada uno de estos actores para desempeñar sus funciones. Sigue, Nelson, por favor. Para eso hicimos un análisis normativo donde revisamos actos administrativos entre acuerdos, decretos y resoluciones de los últimos 25 años en la ciudad, indagando un poco o con la idea de identificar esos actores y de identificar esas funciones que la norma le asigna a cada uno de ellos, especialmente de la Alcaldía de Medellín y de las 2 autoridades ambientales de la región, que son Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Continúa, Nelson, por. También nos dimos a la tarea de revisar de todos los planes que están vigentes, planes sectoriales formulados con diferentes objetivos, cuáles de ellos podrían tener proyectos o acciones convergentes con el plan de renaturalización, bajo la hipótesis de que el plan no se implementa solo desde la unidad administrativa que lo formula o desde el mismo plan de renaturalización, sino que pueden concurrir, como lo sugería Marcela al inicio, pueden concurrir diferentes actores, diferentes instrumentos de planificación, y que el plan debe ser implementado por todas las unidades de la alcaldía municipal y no solo de la Secretaría de Medio Ambiente, que es la institución o el organismo que lidera la formulación de este plan de renaturalización. Continúa, Nelson, por favor.
También hemos estado realizando consultas y entrevistas con los funcionarios. Hasta el momento hemos interactuado con cerca de 40 de esos 58 actores que hemos identificado con funciones y competencias en relación con el verde urbano. En este contexto de pandemia, pues obviamente las entrevistas han tenido que ser en su gran mayoría virtuales y hemos construido también unos formularios y unas encuestas para entender un poco de cada una de esas instancias que hemos encontrado, cuáles son esas capacidades, esas limitaciones y esos potenciales que cada una de ellas tiene para el trabajo articulado en relación con la renaturalización de la ciudad. Continúa, Nelson, por favor. Este es un resumen muy esquemático de lo que hemos hallado en cada uno de esos campos de análisis. Hemos encontrado, contrario a lo que pensábamos, una gran cantidad de actores con incidencia en cada una de esas funciones que se ven allí en relación con el verde. Todos pensábamos que solo la Secretaría de Medio Ambiente, la infraestructura o la de planeación eran las que manejaban toda la cuestión del verde urbano, y resulta que encontramos casi 60 actores en alguna parte del ciclo de gestión del verde, lo que pone de presente la necesidad de una articulación y de una coordinación muy estrecha. Encontramos 22 instancias entre comités, comisiones, mesas de trabajo, etcétera, para, digamos, actuar esos diferentes elementos y tareas de gestión en todo el ciclo, es decir, desde la planeación, el diseño, la generación y la implementación, el mantenimiento o la cualificación de esa infraestructura verde de la ciudad, el monitoreo y la evaluación, el control y la autoridad y los temas de sensibilización y educación. En cada una de esas grandes funciones o roles hay actores asignados que a veces trabajan cooperativamente, pero a veces de forma muy autónoma, y el modelo de gestión lo que intenta es poder construir un esquema que los articule de mejor manera. Dentro del orden de las capacidades, hemos encontrado una gran capacidad técnica, una presión de innovación desde lo político y desde el Consejo Municipal de poder hacer siempre mejor las cosas. Hay un potencial financiero muy interesante que ya Marcela Sánchez les contará en un minuto, sobre todo a partir de las obligaciones urbanísticas y de lo que el desarrollo urbano le aporta a la ciudad. Una constante presión ciudadana por trabajar en este tema, porque los déficits de espacio público y de zonas verdes en la ciudad son muy significativos. Hay barrios de la ciudad que pueden tener hasta 7 y 8 metros cuadrados por habitante de espacios públicos verdes, pero otros barrios que tienen hasta menos de 1 metro cuadrado por habitante, y esas brechas y esas desigualdades en el acceso al espacio público y a la infraestructura verde de la ciudad, pues es parte de lo que estos actores y a través de la estrategia financiera, el plan aspira a mejorar. Y dentro de las limitaciones, obviamente se plantea los presupuestos, la voluntad política, que es muy variable o es muy irregular en el tiempo, los retos de articulación intra e interinstitucional por temas de comunicación, de falta de personal, de, digamos, instancias con funciones duplicadas, etcétera. Y también hemos encontrado una suerte de desequilibrio entre los elementos o las funciones que son estratégicas o de planificación y los elementos de operación, de control y autoridad. Entonces parece haber una mayor cantidad de actores pensando estratégicamente en estos asuntos y una menor cantidad de capital humano y de capital financiero dedicado a labores de control, de autoridad y sobre todo de monitoreo y evaluación, que es el asunto más crítico, digamos, en términos de la medición del impacto de todo lo que hacemos. Muy buenos días. Este es entonces el componente final del plan que corresponde al componente financiero. El objetivo que nos trazamos fue determinar cuáles fuentes de financiación se pudieran potenciar para la generación, conservación, mantenimiento y monitoreo de las soluciones basadas en la naturaleza, pues que resulten priorizadas de todo el modelo conceptual que acabamos de presenciar.
Digamos, ¿cuál fue la ruta que nos trazamos para hacer este análisis? Primero, una identificación de las posibles fuentes de financiación a partir de diferentes instrumentos. Consolidamos un inventario que ya les voy a contar qué instrumentos asociamos allí. Evidenciamos 29 instrumentos que pudieran generar alguna iniciativa, pues como para lo que estábamos buscando en términos de generación, conservación y mantenimiento de soluciones basadas en la naturaleza. Posteriormente evaluamos esas fuentes y estamos en la etapa de proponer esos canales directos para operativizar dichas fuentes de financiación, y como último paso tenemos la consolidación de un inventario para la oferta de soluciones basadas en la naturaleza de posibles operadores, es decir, de empresas o personas que tengan potencial para generar o mantener o cualificar las soluciones basadas en la naturaleza, que es como un ítem pues allí como de valor agregado. Entonces, siguiente, Nelson, construimos un inventario de instrumentos de financiación asociados al instrumento pues macro de ordenamiento del territorio de nuestra ciudad, que es el Acuerdo 048 de 2014, y asociamos otros instrumentos también, como el de la Política Pública de Construcción Sostenible, el Acuerdo Metropolitano 019, que es un acuerdo a partir del cual se involucran medidas de compensación y se crea un fondo verde para la ciudad y los otros municipios del área metropolitana. Y revisamos también instrumentos como el impuesto al carbono, bueno, y otra serie de fuentes que, digamos, consideramos que se pudieran potenciar para el objetivo que estábamos definiendo. Y una vez revisamos limitantes y potenciales para cada una de ellas, llegamos a esta conclusión. Instrumentos que se pueden generar, que se pueden potenciar, perdón, para generar espacios verdes. Entonces, lo que les contaba Jorge, los instrumentos que define el POT, específicamente los relacionados con las obligaciones o cesiones urbanísticas, con el tema de venta y transferencia de derechos de construcción y desarrollo, y lo que está asociado a la plusvalía y a la valorización. Todos estos, digamos, tienen una destinación específica para el subsistema de espacio público, esparcimiento y encuentro, y por tanto, pues el tema de generar recursos o suelo para inversión en el verde, pues está pues como delimitado por la norma. Entonces hay un potencial allí. De hecho, hay unos instrumentos que están reglamentados, pues estos instrumentos están reglamentados, hay recursos que se están generando, y entonces es crear ahora el canal directo que permita que esos recursos pues lleguen a una final implementación o distribución. Y en lo que corresponde al mantenimiento y cualificación de espacios verdes, entonces encontramos un potencial muy amplio en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público, a partir del cual un tercero hace un aprovechamiento del espacio público en cualquiera de las categorías que la normativa lo refiere, y puede hacer compensación en especie, pues la puede hacer en dinero o en especie. Nosotros estamos proponiendo para el tema de la cualificación y mantenimiento de las soluciones basadas en la naturaleza que esa compensación sea en especie. La norma así también lo faculta, y se pueda pues invertir en el verde. Y hay otro instrumento que estamos definiendo y que estaría como sujeto a reglamentación, y es el tema del esquema de apadrinamiento de zonas verdes a partir de un acuerdo de voluntades, que es un instrumento que también permite involucrar a terceros en el tema de la cualificación y mantenimiento de las soluciones basadas en la naturaleza, donde se le entrega un espacio, una zona verde a un tercero. Ese tercero hace mantenimiento y cualificación de dicho espacio, y posteriormente pues accede a ciertos beneficios, ¿cierto? Una cosa está asociada a beneficios tributarios y reducción del impuesto de renta, que es un beneficio que está, pues que por norma él puede acceder a él, y también beneficios asociados a temas de marketing, marketing digital y una valla publicitaria
asociada pues a la responsabilidad social que está ejerciendo con la intervención de un espacio verde de la ciudad. Digamos que estos son los instrumentos que consideramos a partir pues como de la revisión y el análisis que hicimos, son potenciales para incluir dentro del plan. Como les cuento, pues parte de ellos están reglamentados. Muy importante porque permiten la vinculación de terceros, o sea, la estrategia no solo se queda con recursos públicos, sino a partir de involucrar a terceros que puedan ayudarnos a esta causa. Siguiente, Nelson, ya era todo lo que teníamos como para presentarles en el marco del plan de renaturalización de Medellín y de los 4 componentes asociados a él. Muchísimas gracias a todos, muy interesante, y creo que en una presentación así de unos 35 minutos hemos pasado casi por todas las fases del curso que hemos estado haciendo estas semanas, donde hemos hablado del mapeo de actores, de la identificación de zonas críticas para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Hemos hablado también de mecanismos financieros, de instrumentos legislativos y regulatorios, incluso de monitoreo y evaluación, que son todo temas que han cubierto en esta presentación. Así que muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Si no, yo tengo algunas, bastantes en realidad, pero igual voy a empezar con algunas que me parecen un poco clave también desde el punto de vista del enfoque de este tipo de soluciones en una ciudad, ¿no? Han hablado mucho, como hemos visto ya desde el principio, pues un equipo multidisciplinar, ¿no? Como son necesarios distintos enfoques y distintos perfiles técnicos para trabajar en estos temas. Y han hablado, Sara en particular ha hablado, bueno, todos, pero en este caso Sara ha hablado mucho de la multiescalaridad y de cómo pues, pensamos en las soluciones no solamente a una escala, sino a varias escalas, pensando que la ciudad no se termina donde termina el casco urbano o la zona construida. Y me preguntaba, pues esa multiescalaridad exige una coordinación institucional que a lo mejor es distinta de la institucionalidad normal de una ciudad, ¿no? Y quería preguntar pues, cómo se maneja esa multiescalaridad, o cómo están viendo que se maneja esta multiescalaridad desde ese punto de vista de la coordinación institucional. Han hablado pues, de todas las instituciones que han identificado, que eran muchas, o actores que han identificado, y cómo se está manejando esa coordinación institucional o de actores. Buenos días. Yo doy respuesta a esa pregunta y si quieres, Ari, me complementa desde la parte de la institución. Desde Secretaría de Medio Ambiente, y nosotros, así como lo mencionamos al principio, tenemos el SIGAM, que es el Sistema de Gestión Ambiental del municipio. Eso lo conforman 11 comités y uno de esos comités es el Comité de Silvicultura. Digamos que a través del Comité de Silvicultura nosotros llevamos a cabo todo lo que se esbozó en un manual de silvicultura urbana, donde se muestran esas 3 escalas que están viendo ahí en pantalla. Y la exigencia que nosotros les hacemos a los diseñadores, a los que están interviniendo en el espacio público, es que se empiece a tener en cuenta esa mirada del verde de una forma particular, y empezamos a exigir como esas miradas en las 3 escalas. En la escala macro, más que todo lo que tiene que ver con todo el sistema estructurante de ciudad enfocado en la conectividad ecológica. Entonces miramos el proyecto en dónde está inmerso dentro de esa escala macro. Luego miramos ya en esa escala meso, ya el polígono del proyecto como tal, la incidencia que tiene dentro de ese sistema estructurante de ciudad, y cuál sería como la posibilidad de ese proyecto en materia de verde de poder desarrollarse. Entonces aquí es donde empezamos a mirar ya al interior de ese polígono de intervención toda una propuesta paisajística, o sea, qué diferentes listado de especies tiene, pero que empiecen a tener ese componente biodiverso de manejar multiestratos, y entre ellos ya empezar a hacer como la filigrana y el diseño específico de cómo debe ser esa propuesta del verde. Entonces ahí es donde entraría
como se ve en la gráfica, ese diseño a escala micro, donde la idea que pide pues el manual es poder intervenir si no hay posibilidad, por ejemplo, de siembras, otra posibilidad de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Donde podamos empezar a que las propuestas sean mucho más sostenibles. Entonces, desde este comité se regula y se dan líneas para ver qué se está proponiendo en cada una de las escalas y si se está, o sea, si el paisaje que se está entregando es un paisaje mucho más óptimo y con miras a esa sostenibilidad. Muchísimas gracias, Marcela. Hay otra pregunta que me parecía muy clave, que han mencionado en algún momento, cómo también había demandas que venían por parte de la presión ciudadana, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué mecanismos tienen los ciudadanos, en el caso de Medellín, para comunicar sus necesidades o ejercer esta presión sobre cómo quieren los ciudadanos ver una ciudad o qué necesidades tienen sobre la ciudad? Nosotros, pues más que todo, como las necesidades, tenemos el canal de PQRS, de peticiones, quejas y reclamos, pues que toda la comunidad puede hacer como solicitudes oficiales a la alcaldía para tener como respuestas específicas, eso pues como desde la parte como legal, pero también en este comité se pueden mostrar proyectos, programas o tesis de grado que se puedan como complementar ahí y se puedan tener en cuenta. Digamos que es a través del SIGAM, del Sistema de Gestión Ambiental, donde se canalizan este tipo de necesidades y de preguntas pues específicas que tenga la comunidad. ¿Y sabes, Marcela, si eso, por ejemplo, comparado con otras ciudades en Colombia, es común que exista ese tipo de plataforma de participación ciudadana? Hola, perdón. Sí, digamos que todo el tema de participación ciudadana en Colombia está bastante reglamentado, ¿cierto? Ahí la participación ciudadana tiene rango constitucional. Entonces se supone que cualquier ciudadano puede intervenir en decisiones que lo afecten a título individual o como colectivo social. Hay una gran cantidad de opciones. De hecho, hay un proyecto de movilidad de transporte de mediana capacidad en una zona de la ciudad que lleva, creo, si mal no recuerdo, 6 años detenido por causa de un grupo ciudadano que está defendiendo una zona arbolada de ese sector, ¿cierto? Hay una gran zona arbolada asociado a la vía que sería intervenida por este proyecto de movilidad y a través de derechos de petición, audiencias populares y otro tipo de acciones legales, ese proyecto de movilidad no se ha podido realizar, aún sabiendo que el proyecto desde el punto de vista ambiental podría tener impactos positivos por el reemplazo de la movilidad privada por un sistema público. Ese colectivo ciudadano ha sido, digamos, un obstáculo para ese proyecto basado en los valores paisajísticos y los valores ecológicos del área que sería intervenida. Entonces, es decir, los instrumentos legales para que la ciudadanía participe de estas decisiones son muy, muy diversos, son numerosos y operan bastante bien. De todas maneras, la alcaldía de Medellín tiene una serie de guías de manejo socioambiental en sus obras de infraestructura pública y en esas guías está claramente consignado que deben surtirse procesos de participación lo más efectivos posibles en las fases de concepción del proyecto e incluso en las fases de diseño. Hay algunos proyectos que son más juiciosos y digamos más literales con la guía, otros que son más laxos, pero en general hay una tendencia a poder como involucrar las expectativas ciudadanas en los proyectos desarrollados desde el sector público. Muy interesante, muchísimas gracias. Y
creo que por último tenía también otra pregunta. También pues han presentado una imagen muy interesante de cómo han ido haciendo el análisis de los retos, de los subretos, cómo han ido ubicando espacialmente las áreas clave donde intervenir, ¿no? Y quería saber si la disponibilidad de datos para hacer ese tipo de análisis en algún momento fue una limitante o no lo fue, no tanto la disponibilidad de datos a lo mejor, sino también el tratamiento de los datos, como cuál es la capacidad que existe en el gobierno local de realizar ese tipo de análisis y si son análisis muy complicados de hacer o si por el contrario la disponibilidad de datos no ha sido una limitante y estos análisis se realizan de una forma más o menos sencilla. Bueno, yo voy a tomar la iniciativa y si de pronto Nelson o Marte quieren complementar también. Digamos que la ciudad de Medellín cuenta en comparación con otras ciudades de Colombia con mucha información espacial, porque la administración municipal ha hecho numerosos esfuerzos para que así sea. Incluso pues hay plataforma propia de la administración donde tú puedes consultar con unas escalas de gran detalle, mucha información. Sin embargo, siempre la disponibilidad de información es una de las limitantes que tienen los modelos espaciales, porque hay asuntos muy específicos, como por ejemplo temas de adaptación y mitigación al cambio climático, donde tienes que ir a buscar y si la información está suficientemente actualizada o no para poder incluirla dentro del modelo y que pueda ser lo más próximo a la realidad, ¿cierto? Finalmente los modelos espaciales son una simplificación de la realidad, pero que buscan tener unos datos suficientemente, digamos, robustos para que puedan mostrar o explicar un poco los comportamientos a unas escalas pues grandes. Entonces, sí ha sido una limitante en algunos casos, en algunos retos se ha tenido inclusive información de sobra, entonces ha sido importante como, bueno, vamos a priorizar en medio de esta información versus que haya habido otros en los que no tanto, ¿cierto? El procesamiento pues requiere algunos niveles de, digamos, de especificidad en el manejo pues de la herramienta. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es que el modelo pueda ser leído por diferentes tipos de, digamos, de secretarías. Secretaría de Planeación, que también lo pueda leer y entender la Secretaría de Medio Ambiente, que inclusive sea fácil de explicar a través de las imágenes. Eso también es muy importante, porque pues nosotros construimos información para que otras personas puedan leerla, ¿cierto? Entonces sí se requiere algún tipo de, digamos, de especificidad en la forma de operar la herramienta, pero se trata que el resultado sea de lectura colectiva. Es como parte también del desafío de este equipo de trabajo. No sé si de pronto Nelson o Omar se quieren agregar algo más. No, digamos que también parte el reto también es la homologación de la información, porque la información nos llega, digamos, en diferentes escalas, de diferentes fuentes. Algunos son puntos, algunos son líneas, algunos son polígonos, algunos son, digamos, raster. Entonces es como uno de los retos también la homologación de la información y de la escala de la información, porque digamos que no toda la información tiene la misma resolución de detalle que quisiéramos tener para tener, digamos, la precisión de la identificación de los retos. Entonces digamos que ahí nos ha tocado, digamos, utilizar diferentes estrategias para poder, digamos, homologar la información y poder, digamos, tener un nivel de resolución que también se pueda homologar entre los diferentes datos de los diferentes retos. Buenísimo, muchísimas gracias. Y creo que hay algunas preguntas también de los participantes. Vamos a ver si podemos cubrir al menos un par de esas preguntas antes de terminar la sesión de hoy. Denis, no sé si quieres formular alguna de las preguntas que veo por aquí. Sí, Marta. Bueno, primero la de Claudia Toledo. Ella mencionó en relación a los actores, no pudo mencionar a los actores políticos. ¿En qué momentos estos forman parte del proceso? Y si finalmente son ellos los tomadores de decisión. En esta misma línea, ¿esta estrategia surge de una decisión política o es respuesta a una decisión o presión del resto de actores? Bueno, yo diría algo al respecto. No sé si de pronto Marce me complementa en un minutico. De hecho,
la presión o la acción política es muy relevante a la hora de avanzar en estos temas. Nosotros pudimos revisar, como lo mencioné, cerca de 60 acuerdos o actos administrativos de los últimos 25 años. Eso significa en promedio 2 normas por año relacionadas con este tema. Eso no hubiera sido posible si no hay concejales o digamos, sí, miembros del Consejo Municipal de Medellín que estuvieran tan pendientes de este tema. A veces eso tiene, digamos, una parte oscura, entre comillas, y es como que se demuestran en muchos de esos acuerdos y de esos decretos municipales una muy baja adicionalidad frente a lo que ya tiene la ciudad, ¿cierto? A veces es más un mecanismo de demostrarse y de aparecer políticamente como interesado en un tema relevante para la ciudad, pero digámoslo así, no construye sobre lo construido, sino que en muchos casos replica y digamos duplica funciones, objetivos y a veces incluso dispersa recursos y esfuerzos. Entonces tiene, digámoslo así, un aspecto positivo y es el interés permanente por el tema, pero también hay un riesgo de que ese protagonismo político no adicione estrategias o no refuerce cosas positivas que ya se vienen haciendo. Entonces se replantean caminos sin haber sido evaluados exhaustivamente. Entonces se va un poco ahí como a tumbos en ciertos aspectos. De todas maneras, sí son un actor muy relevante y sí presionan mucho la acción de la administración municipal en relación con el mantenimiento y con la generación del espacio público. Que yo recuerde, en los últimos 4 o 5 años han habido como 4 debates en el Consejo Municipal sobre el tema de obligaciones urbanísticas, por ejemplo, que es la contraprestación en suelo o en dinero que los constructores privados le entregan a la ciudad a partir del desarrollo constructivo que realizan. Entonces, siempre hay como un interés menor al que seguramente muchos ciudadanos quisiéramos, pero siempre hay un interés en poder ver esos recursos, dónde se están invirtiendo, cómo se están invirtiendo y, y también destacaría mucho en términos de pequeñas intervenciones de renaturalización de la ciudad, lo que los mismos ciudadanos eligen hacer a través de un mecanismo que se llama el presupuesto participativo, que es, digamos, una fracción del presupuesto municipal que cada alcaldía a través de concursos públicos le, le entrega, digámoslo así, a los habitantes de los barrios para que decidan en qué invertirse. Y las comunidades muchas de las veces eligen procesos de renaturalización o huertas urbanas o algunas de las intervenciones que Nelson mostró en su presentación. Sí, aquí un poquitico para complementar lo que dice Jorge. Esta es una de las, digamos que podríamos decir que de las grandes barreras que tenemos como en materia de verde y específicamente en el plan, porque este fue un proyecto que nació desde la parte de cooperación internacional y se está respondiendo a todas las necesidades de ciudad, como ustedes lo vieron al principio, desde línea de plan de ordenamiento territorial y de ecociudad. Pero el plan no quedó inmerso como un proyecto específico dentro del plan de desarrollo. Entonces, al no quedar visibilizado dentro del plan de desarrollo, no tenemos recursos. Entonces, eso se hace difícil, el tema como de la ejecución, o sea, obviamente para la parte política, que son pues el actor relevante desde la toma de decisiones, se hace a veces un poco complejo entender como esas dinámicas de ciudad, esos ejercicios de planificación también, que tienen un tiempo específico para desarrollarse y que desde su lista como de necesidades desde cada administración, pues obviamente se van a primar los proyectos que están enmarcados dentro de un plan de desarrollo que tengan presupuesto, ¿cierto? Entonces, eso a veces se vuelve una barrera fuerte porque es como la necesidad que tiene la ciudad, que obviamente no lo avalan todos los actores a los que nosotros hemos entrado a socializar la formulación del plan y lo encuentran viable y muy necesario porque se vuelve articulador,
pero de cierta forma, si no queda como inmerso como en esos proyectos de un plan de gobierno, hay veces se puede empezar a quedar cojo el proyecto como tal. Buenísimo, gracias. Denis, creo que hay alguna más de los participantes. Sí, por ahí Luis Babó quería hacer una pregunta, quería consultar sobre el manejo de agua, específicamente la SBN sobre drenaje sostenible. No sé si, Luis, quisieras tomar la palabra un poco para explayarte sobre tu consulta. Sí, la pregunta es específicamente si puede ampliar un poco cómo funcionan, si están integrados con otros sistemas de infraestructura azul, y en realidad lo vi ahí graficado en áreas que están como de ladera, de montaña, pero quería saber si funcionan en lugares planos también de la ciudad. Tomo aquí la iniciativa con esta pregunta. Nosotros, digamos, las categorías que tenemos hasta ahora de NBS, estamos, digamos, haciendo la consulta en otros catálogos y en las intervenciones tempranas de Medellín para identificar, digamos, las condiciones técnicas que necesitan estas NBS. Digamos que es en el punto donde estamos en este momento para poder enganchar todo, pues, y engranar todo este trabajo que venimos realizando. Entonces, en este momento solo tenemos hasta ahora, digamos, unas especificaciones muy básicas de estas NBS dentro de esas categorías. Digamos, también por la magnitud del plan, nosotros estamos llegando hasta un punto de la categoría y no la NBS puntual, porque si vamos a la NBS puntual, pues podríamos tener 50, 60 NBS y aumenta, digamos, la complejidad del ejercicio. Estamos llegando ahora hasta las categorías y, digamos, pues, en este momento estamos precisamente en ese ejercicio que vos estás mencionando, pues viendo la viabilidad técnica de esas NBS dentro de las infraestructuras verdes, grises y azules para poder, digamos, terminar de cerrar este ciclo en el que estamos en este momento. Quisiera complementar ahí algo, Nelson, y es lo siguiente. De todas maneras, desde el punto de vista conceptual, las soluciones para drenaje urbano sostenible están invocándose cada vez más y se está evaluando cada vez como con mayor interés su pertinencia, pero la realidad es que todavía estamos muy lejos de una implementación decidida de estas soluciones porque hay excesiva confianza todavía en las soluciones de adecuación hidráulica o en las soluciones convencionales. Entonces, desde los organismos que están directamente más involucrados en estas tareas, sí hay un interés por las soluciones basadas en la naturaleza, pero todavía hay muchos temores en aplicarlas, no solo por desconocimiento o falta de pericia técnica con las soluciones, sino por una desconfianza natural de cuál es la efectividad o cuál puede ser la eficacia de estas soluciones basadas en la naturaleza para moderar eventos extremos o para controlar eventos que pueden ser muy, muy fuertes y sobre los cuales no hay antecedentes con NBS. Entonces, como al ser un tema de innovación, también hay como mucha desconfianza inicial, ¿cierto? Quisieran poder ver los estudios y no estudios de fuera, sino estudios ya aplicados en terreno que pudieran demostrar esa eficacia de las soluciones en nuestro particular contexto, de forma técnica y científicamente muy soportada, antes de decidirse a implementar algunas de estas soluciones. Ok, muchas gracias. Sí, muy interesante eso, porque estamos viendo también, pues, a través del proyecto CityAdapt, como sí es efectivamente todavía muy fuerte, no sé si la costumbre, ¿no? O a lo mejor la sensación de que una infraestructura gris de alguna manera es más, aunque sea más cara, es como más fácilmente planificable, implementable, se controla por actores muy claves o individuales, mientras que las soluciones basadas en la naturaleza
tanto para su decisión como planificación, implementación y monitoreo, son mucho más dispersas, ¿no? Y también requieren a lo mejor intervención de más personas, de más actores, y a lo mejor eso genera un poco de desconfianza en la efectividad que puedan tener. Una pregunta que sí quería hacer Nelson y Jorge, que han mencionado pues esa caracterización de las soluciones basadas en la naturaleza que estaban haciendo, y quería preguntar si están desarrollando algún tipo de catálogo donde tengan una caracterización desde el punto de vista de factibilidad técnica y económica o de las soluciones que se están planteando, y una descripción de cómo son esas soluciones y qué objetivo tienen. Bueno, nosotros en principio hemos estado trabajando con el catálogo del Urban Green App. Esa ha sido, digamos, como la base con la que hemos empezado a trabajar, pero también estamos en la construcción de un catálogo que tiene como principio pues también esas acciones tempranas de las que hablábamos que tiene Medellín, ¿cierto? Entonces, esas acciones tempranas que se han venido haciendo en Medellín no están, digamos, dateadas, ni siquiera, digamos, pues no están presupuestadas o pensadas como NBS. Entonces estamos en esa labor, recopilando esas NBS que tiene Medellín, de muros verdes, de algunas huertas, de algunas contenciones, con jardines o con otros elementos, digamos, de gravedad que empiezan a funcionar como NBS, y las estamos empezando a datear, a investigar y a recopilar para generar ese catálogo que mencionas. Perdón, que estaba hablando sin el micrófono. Nada, otra vez muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia que ha sido muy interesante, muy útil, además después de haber participado en el curso y haber pasado, como decía, un poco sobre todos los módulos que han ido tocando ustedes en la presentación poco a poco. Y gracias a todos por su participación y sus preguntas. Pues nada, también tenemos ahora un contacto adicional con los colegas de Medellín, que son un ejemplo interesantísimo en la región. Y nada, nos vemos entonces la semana que viene. Ya saben que si tienen preguntas sobre el trabajo, pues pueden hacerlas a través del foro. Y nos estamos viendo entonces la semana que viene, donde vamos a tener la participación, como decía Denis al principio, del equipo de coordinación del Plan Nacional de Adaptación de Costa Rica, que está trabajando en la planificación para la adaptación a nivel municipal en todo el país. Entonces están ahora mismo pues haciendo el análisis de riesgo climático, están haciendo el análisis para diseñar y establecer sistemas de monitoreo y evaluación. Entonces, pues siendo un proceso también en marcha, también invitamos, si quieren, a los colegas de Medellín a participar, que seguramente va a ser también muy interesante. Veo que quedan muchas preguntas por aquí, pero bueno, una vez más, pues a través del foro y con los correos electrónicos esperamos poder ir respondiendo a todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene entonces.